bendiciones, que la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nuestros radioescuchas. Ya es martes, ya estamos en el canal del Pastor Barraza en las transmisiones y además estamos en esta maravillosa estación Radio Consentido 96.9 FM. Estamos listos para entrar con el programa Apóstoles en los Hechos como cada martes a las 11 de la mañana, y hoy traemos un programa con un contenido muy especial porque vamos a hablar algo que tiene que ver con la economía. Y como cada martes a esta hora, pues damos la bienvenida al Pastor Juan Arevalo. Bienvenido, Paz. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en Radio Consentido. Gracias a Dios por este panel y por cada uno de los dirigentes. Bendiciones. Vamos a iniciar con este tema en el nombre de Jesucristo. También nos acompaña como cada martes el pastor Oscar Domínguez, pastor en la iglesia número 30, allá por el poniente de la ciudad. Bienvenido, Paz. ¿Qué tal, Samuel? Dios los bendiga a cada uno de nuestros oyentes y cada uno de los que nos ven también en el programa de nuestro hermano Mar. Dios los bendiga, deseamos que Dios pueda seguir prosperando sus vidas y pues seguir aportando ideas, ¿verdad?, de temas importantes en nuestra sociedad. Radio Consentido 96.9 FM, martes por ahí llegándole casi al mediodía. Es una bendición poder llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu vehículo, tú que vas en traslado acá por el oriente de la ciudad. El oriente de la ciudad es la tierra de Jesucristo, por acá Dios va a llegar primero, así es de que todos los que viven para el centro y para el poniente, pues hay de ellos, porque este sector de la ciudad es un sector que va creciendo, y ya hablando en serio, es un sector que va creciendo mucho, que se está desarrollando con empresas maquiladoras, un sector de la ciudad que el evangelio está creciendo. Hay una iglesia cada 2 o 3 cuadras, y esto es bueno porque se está impartiendo el evangelio. Además hay estaciones de radio como esta 96.9 Radio Consentido que están para este sector de la ciudad, y esto es una bendición porque estamos teniendo toda la cobertura desde las calles, en las células, en las iglesias, pero también en los aires a través de esta frecuencia de Radio Consentido. Así es de que declaramos bendición para tu hogar, a ti que vas en tu vehículo, a ti que estás por ahí en tu negocio, a ti que estás escuchando en algún lado o que nos vas a ver a través del canal del Pastor Omar Barraza. Pues deseamos bendición y una cobertura de parte de la sangre de Jesucristo para ti, para tu familia, para tus finanzas y para toda tu familia en el nombre de Jesucristo. Damos inicio a nuestro programa como cada martes. Hoy hablaremos un tema bastante importante, actual también, aunque tiene una base en la Biblia. Pero antes de entrar en detalle con el programa, abrimos con algunas de las noticias que han sucedido en los últimos días en nuestra frontera maravillosa, la mejor frontera del mundo. Hay una alabanza y un canto que decía cruzando la frontera yo creo que se refería a esta. Hay un canto muy viejito, como Moisés ya estando en la frontera. Yo creo que se refería a la ciudad Juárez, porque es la mejor frontera del mundo. Bien, hay 2 noticias. Regresamos al amarillo, muchachos. Yo no sé qué significa esto para las congregaciones, qué significa esto para la ciudadanía, para la comunidad evangélica en general. Regresamos del color verde al color amarillo. Yo no sé qué tengan que comentar a esto. No, pues es que son medidas que trata de tomar, yo creo, la autoridad para prevenir ciertas cosas, ¿no? Ahorita, pues el presidente municipal así lo menciona, que no es por un aumento tan fuerte, sino para prevenir. Es un acto de prevención, no es un acto de poder que haya más contagiados o más personas fallecidas. Eso es lo que mencionó nuestro presidente municipal. Pues mientras manejan que es un acto de prevención o no, pues la ciudadanía está inestable, está inconforme. Muchos alegan, pasó la feria, mientras iba a entrar la feria en Ciudad Juárez, cambiaron a verde. Se termina la feria y entonces regresamos al amarillo, y con un aforo del 50% en las congregaciones, sí se limita, con ¿no? una capacidad no máxima de 200 personas por congregación. Entonces todo esto la ciudadanía ya lo ve como un juego. En sí, si Ciudad Juárez y México no acata las medidas de salubridad,
no acata las órdenes, no acata el consejo del gobierno, es porque el mismo gobierno vacila con la gente, el mismo gobierno juega con la gente, y eso está creando un patrón de conducta en la persona. De por sí no hay muy buenos hábitos, no hay sujeción a la autoridad. Entonces hoy te dicen estamos en verde, mañana estamos en amarillo, pasado, y luego manejaban el semáforo, es anaranjado tirándole amarillo, decían, o es rojo tirándole anaranjado. Entonces matizaban por ahí la situación, y la gente, en mi opinión muy personal, si no hacen tanto caso a estas alertas de seguridad, es porque el gobierno es vacilante, y un gobierno vacilante pues no tiene cabida y pierde toda credibilidad. Qué bien. Limitan los aforos en la iglesia, ¿verdad? Este color amarillo limita un poco los aforos en la iglesia, que es lo que debería de preocuparnos ahí, o de ocuparnos, más que preocuparnos, de ocuparnos, el tener los cuidados que yo creo que las iglesias los están teniendo. Vemos nosotros es que hay algo con lo que chocamos ahí. Por ejemplo, nos ponemos el cubrebocas y está bien, pues andamos con cubrebocas, pero no guardamos una sana distancia, estamos todos muy juntos, todo este tipo de cosas. Yo veía estoy viendo la serie divisional de béisbol, estoy viendo béisbol, y veo cómo los estadios están llenísimos de gente. Ya nadie trae el cubrebocas, porque al final del día un cubrebocas, si no hay una distancia en las medidas de separación entre las personas, pues no te sirve de mucho, ¿no? Porque al final del día el aire, la saliva, todo esto puede salir por cualquier lado, y la cercanía del otro puede generar algún tipo de contagio. Sí hay contagios en la ciudad. No hay muertes, entiendo que no hay muertes, pero hay más contagios, ¿no? Sí ha habido ciertos contagios, y es muy difícil reprimir el aspecto del contacto con la gente, muy difícil. Yo creo que la cuestión aquí que tiene que tomar el gobierno es la prevención, en el sentido de los cuidados que la persona debe tener, el lavarse las manos, el echarse gel antibacterial, el tener esos cuidados ya de una manera ya constante, ¿verdad? Que antes no las teníamos. Ahorita pues ya llegas a cualquier lugar, una tienda, y pues te echan tu gelecito. Bueno, está bien, ya uno trae ahí su gelecito. Ese tipo de cuidados de higiene debemos de tenerlos, más que tratar de evitar que la gente tenga contacto, porque la gente en general va a tener ese contacto. No, es muy difícil que se evite esa situación. Ahora, entramos en lo que mencionábamos en uno de los programas pasados con respecto a la autoridad moral que las personas deben de tener, en este caso nuestras autoridades, porque pudiéramos decir, bueno, la iglesia quieren reprimirla de no juntarse, de no reunirse porque hay contacto, pero en las estancias de gobierno, por ejemplo, hay mucha más gente de la que se reúne a veces en las congregaciones de nosotros, y están más pegados. En las tiendas de conveniencia, ¿verdad? Hay mucha gente ahí, o sea, aunque les ponga cierta línea, entonces no hay mucho contacto. Entonces ahí se pierde esa autoridad moral que debemos nosotros tratar de entender. A nivel mundial se quiso evitar ese contacto entre la gente, pues aún así cuando estaba la pandemia en su máximo auge no se lograba el propósito. Entonces, ¿qué tienen que tratar de hacer? Bueno, hacer conciencia de la higiene que debemos de tener cada uno como persona para evitar ese tipo de contagios. Y yo creo que ahí donde pudiera ser más clave el punto para evitar la propagación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Oscar, con lo que plantea el pastor Arras. Esto también entra en la mente vacilante de muchos cristianos, porque cuando estaba la pandemia en todo su esplendor, seguía habiendo segundas, y por ahí veíamos hermanos que iban a las segundas. Ahí andaba el hermano en las segundas en un centro comercial, y le preguntaba a un hermano por qué no asistió a la congregación. Dice, ¿sabes de que el semáforo?
algunos hermanos, me retiro porque en mi caso dije, yo voy a seguir haciendo los servicios, el que quiera venir bien y el que no. Yo no tengo incluso con el liderazgo, no pude ponerlos y decirles, venga, no, el que quiera venir bien y el que no, no. Yo abrí el abanico así, porque así lo sentí, pero luego no iban al templo y los veíamos en las segundas, en los centros comerciales. ¿Qué pasó, hermano? No, es que el semáforo, hermano, sí, pero te vuelves en una mente vacilante porque no vas al templo por no quererte contagiar, pero andas en las segundas. Sí. No hay una sana distancia. Vas a un centro comercial, andas con tus hijos en el chamizal, vas y les das la vuelta por ahí. Entonces, ¿por qué no hacer también la excepción para el templo, ¿no? Para ir a alabar a Dios? Aunque entiendo que es un libre albedrío, pero esto ya ahorita está causando mella en algunas mentes de algunos cristianos. Y decir, volvemos estamos en el amarillo, hay un aforo del 50%, entonces no vamos a ir al templo ya, pero seguro van a ir a Edmar, van a ir al centro comercial, sí. Van a ir a las segundas, van a andar visitando a la familia. Entonces, ¿de qué sirve el protegerte, el quererte proteger tanto, el no ir al templo, el no ir a alabar a Dios, si lo vas a hacer en otras áreas de la vida? Sí, bueno, queremos decir que la comunidad evangélica estamos sometiéndonos a las autoridades, orando por ellas. Solamente lo traemos porque es algo que salió en estos días como noticia, y bueno, Apóstoles en los Hechos reflexionamos también un poquito en base a las noticias. La otra que se dio es que se abren los puentes ya en el mes de noviembre. ¿Realmente afecta esto a la iglesia cristiana? O sea, ¿le ayuda en algo o le estorba en algo el que estén abiertos los puentes? Pues no creo que sea una gran ayuda, sin menospreciar a los que tienen sus negocios y traen mercancía de Estados Unidos. En el caso de nosotros, mi esposa tiene su compraventa de ropa, pero el que le cerraran los puentes no le afectó en un 100%. A algunos hermanos dijeron, ¿sabes qué, hermano? Yo vendo mis segundas y no tengo cómo hacerle. Entonces, por ahí se buscan otras alternativas. Lo que es bien cierto es de que la palabra de Dios dice que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y de alguna o de otra manera Dios sabrá cómo hacerle. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, ¿no ves las aves de los cielos? No siembran ni ciegan, sin embargo Dios les da el sustento que necesitan. Entonces, cuando uno tiene esas ganas de trabajar, esas ganas de salir adelante, incluso, ¿cuánto duraron los puentes cerrados? 1 año y medio, y de los que yo conozco que compraban mercancía ya en El Paso y vendían aquí, de los que yo conozco, ninguno se quedó sin comer ni un día y ninguno se quedó sin economía en la semana. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Qué bueno que abrieron los puentes, eso es bueno, pero no depende el cristiano de una frontera o de un puente. El cristiano debe depender 100% de Dios. Hoy hablaremos de economía, hoy hablaremos de dinero, del dinero de economía, para generalizar el concepto. La economía de la frontera se activa, Oscar, cuando se abren los puentes, ¿no? Digo, es cierto, no hay el comentario del pastor Arevalo es muy acertado, pero yo creo que en lo general se activa la economía en todos los sectores cuando abres los puentes. Sí, es que pues somos una ciudad que tiene mucho que ver con Estados Unidos, una frontera que pues la economía tiene mucha base en ese sentido. A lo mejor habrá personas que no tienen esa dependencia, pero en general sí, hay muchas personas que, por ejemplo, en nuestra iglesia había muchas personas que trabajaban en Estados Unidos y ya no pudieron ir a trabajar. Y pues ahí a ellos les afectó. Pero ya en general, ¿verdad? En la economía general, pues Juárez y El Paso están muy conectados en ese sentido como base. Entonces, tanto El Paso como Juárez, ¿verdad? A la inversa, igual que Juárez que El Paso. Por ejemplo, en El Paso se va a beneficiar mucho de que ya se abran los puentes también. La economía se va a beneficiar mucho. Y aquí en Juárez, pues también va a haber aspectos, ¿verdad? Muchos aspectos que van a beneficiar. Uno de ellos es el hecho de que la gente va a poder ir a Estados Unidos también a comprar, y luego también va a poder ir a generar ingreso o dinero, que mucha gente así lo hacía. Y entonces
Pues depende de mucho, ¿verdad? Hay cosas que todavía el gobierno tuvo cuidado en esta ocasión, de no cerrar ciertas cosas porque precisamente la base de la economía se iba a caer. Si el gobierno hubiera sido rígido y estricto en cerrar así totalmente los puentes en todos los sentidos, en todas las áreas, en los ámbitos, hubiera generado una crisis económica verdaderamente fuerte. Entonces ellos deciden, vamos a cerrar los puentes para ciertas personas, para ciertos grupos, y de todos modos afectó en cierto punto a la economía, pero no en general. Y ahora que se abre de una manera, entonces ahora sí va a tratar de que ya en una forma global, pues todo se beneficie. Yo pienso, dirán que estoy loco, pero bueno. Sí, también. Yo pienso que más afectado económicamente, hablando de Juárez y El Paso, fue El Paso. Sí. Porque mucho juarense va a consumir. De Chihuahua y de Cuauhtémoc. Mucho juarense va a las tiendas del Paso a traer tenis por mayoreo. Y al momento de que cierran, empiezan a bajar las ventas. Y hay una estadística que dicen que este año que estuvo cerrado de Black Friday, como le llaman, las ventas cayeron en un 40%. Entonces se queda uno y dice, wow, o sea, ¿cuánto peso tiene la gente de Juárez, del estado de Chihuahua principalmente, que van y consumen por grandes cantidades al Paso, Texas? Y entonces es una fuente de ingreso muy importante, porque al pasar el puente luego te quita la cuota. Y luego llegas para allá y pagas la mercancía y aparte pagas el tax, el impuesto. Y entonces todo eso es ganancia tanto para el comercio como para el gobierno. Al momento de que dicen que perdió mucho dinero este año que estuvo cerrado Estados Unidos, pues nos dice que le afectó más al Paso, hablando especialmente del Paso, que a Ciudad Juárez, porque en Ciudad Juárez a lo mejor ya no ibas a surtir a Estados Unidos, pero aquí empezaron las ventas por Facebook. No sé si les ha tocado ver esto. Creció ese ramo de la venta por... Entrego en tal centro comercial, entrego en tal colonia, y se empezó nosotros mismos, así hicimos un negocio vendiendo y comprando y entregando en ciertos puntos de la ciudad, y dice uno, órale, no necesito tener ya un local, un establecimiento, de aquí está saliendo el ingreso. Por eso digo que Dios es fiel a su palabra, y Dios es bueno, y Dios es verdadero, y de una u otra modo Dios hizo el milagro posible, hizo que principalmente sus hijos estuvieran cerca o estuvieran con economía para salir adelante, aunque como dice el pastor Oscar, a muchos de nuestros hermanos de la congregación les afectó porque trabajaban allá y ya no fueron a trabajar, pero no se quedaron sin comer. Sí, no se quedó sin comer nadie, gracias a Dios. No, y es que Dios provee, o sea, eso no debemos no hay duda de desentenderlo. Dios nos provee a todos. Yo creo que podemos entender, ¿verdad?, que Dios suple las necesidades. Pero cuando nos centramos al aspecto económico en el sentido, ¿verdad?, de la economía, de la macroeconomía, de la microeconomía, amén, tenemos que entender, ¿verdad?, esos elementos que son importantes. Hay empresas que sí son dependientes de, amén. Pues lógico que a ellas les va a afectar. Hay otras que no, a lo mejor no, hasta algunas se pudieron beneficiar. Es un juego de acciones, de decisiones, ¿verdad? Que se toman, donde puede beneficiarse ciertos puntos y donde puede beneficiar de otros aspectos no. Hay un libro de economía donde uno de los capítulos de la economía habla de los juegos, ¿verdad?, que hacen las empresas. Y entonces a veces ciertas decisiones que toman las autoridades benefician a tal o a cual empresa, y el problema aquí es cuando benefician a cierta empresa y a otra no. Son juegos a veces estratégicos. Es cierto que el consumismo, por ejemplo, aquí en México aumentó en ciertos puntos porque pues no toda la derrama económica que se gastaba en Estados Unidos se generó aquí. Aquí aumentó el consumismo. Por ejemplo, las instancias de gobierno dieron la información en el sentido del consumo de los aparatos electrónicos.
aquí en México aumentó mucho el consumo de los aparatos electrónicos. Entonces todo se quedó aquí, en ese sentido. Entonces hay ciertos apuntos. Ahora como iglesia tenemos que entender que somos parte a veces de ese mover económico, o sea, no dependemos de las circunstancias de ese mover a veces económico. Entonces ahora será ver qué va a pasar en el sentido de que ahora se abren los puentes y se abren ahora en noviembre, exactamente antes del Black Friday. Y entonces las empresas que aquí ya a lo mejor el año pasado se beneficiaron, que tanto realmente van a perder. Ahí vamos a ver ese punto. Sí. Estamos hablando de economía, estamos hablando de la economía, tiene que ver con uno de sus bases, es el dinero. Estamos a través del 96.9 FM Radio Consentido y a través también de las plataformas de Omar Barraza Pastor. Hay una inquietud, ya metiéndonos al tema que nos llevará y la semana que entra. Hay una inquietud en el 80% de la gente que piensa que un pastor es rico, que piensa que un pastor tiene dinero. Mucha gente que ve, hay gente increíble, pero hay gente que todo lo que lee en internet se lo cree. Sí. Y hay personas que piensan dos cosas que tienen que ver con la economía. Y ahorita nos vamos al fundamento, a la base bíblica y todo lo que... Pero hay gente que piensa que el pastor no trabaja, una, y dos, que el pastor se hace rico con el dinero de los demás. Santo. Hay gente que lo cree así, hay radioescuchas que se congregan, pero en el fondo pues no saben qué responder, si cuando le dicen, oye, das el diezmo, si lo doy, ¿por qué lo doy? No entienden la bendición. Y hoy en este programa queremos hablar de la iglesia y la economía. El pastorado y la economía. Es el programa Apóstoles en los Hechos, estamos a través de Radio Consentido, y queremos tocar el tema de la economía en la comunidad evangélica, en la comunidad pastoral. Y le pregunto, iniciamos con esta pregunta, ¿se hace rico el pastor con el dinero de los demás? Hazme la buena. No, pues no, ¿de dónde? Tuviéramos, como dicen por ahí, hay que estar en los zapatos de Sí, piensan que el pastor trae un gran carro, piensan que el pastor tiene una gran casa, piensan que el pastor viaja bueno, Juan sí, pero los demás no, a veces que los pastores viajan Juan, constantemente. Nosotros somos más humildes. Entonces, hay una percepción equivocada de relación entre la economía y el ejercer el pastoral. Lo que pasa es que cuando entramos nosotros en la función ya pastoral, debemos entender que nosotros trabajamos para Cristo. Amén. Ya ese tiene un aspecto espiritual, un sentido espiritual. También nosotros como personas tendemos a materializar todo, a cuantificar todo. Por ejemplo, nosotros vemos a alguien, una persona que tiene dinero y decimos, él está bendecido. Y vemos a una persona que no tiene dinero y decimos, no, pues no está bendecido. Ese es un aspecto de materializar. Los pastores somos bendecidos de parte de Dios, pero no necesariamente tiene que ser en un sentido económico. Si la gente entendiera verdaderamente la condición de lo que es el aspecto de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Como que es la parte base donde las iglesias comúnmente generan sus ingresos, porque de ahí nosotros como iglesia pues no generamos más ingresos, haremos alguna actividad, algún evento para generar un ingreso, para cubrir o para construir o para hacer algo, ¿verdad? Pero en general la base es los diezmos y las ofrendas. Pero también, por ejemplo, mucha de la gente que nosotros tenemos, si no es que el 50%, por ejemplo, es gente que no genera ingreso, economía. Por ejemplo, ese es un punto. Otro punto es que la gente que a veces nosotros tenemos, que trabaja o que genera ingreso, no toda da su cooperación o su diezmo o su ofrenda. Entonces vas reduciendo ya el gasto, vas reduciendo ya el sentido de la gente que realmente coopera, y entonces al último te das cuenta que los ingresos a veces en la iglesia no son como debe de ser. A veces los ingresos son hasta los gastos, egresos,
superan a veces los ingresos. No. Entonces la gente no entiende, a veces ellos piensan que no es así, que ellos dicen, no, pues es que el pastor de ahí agarra lo del dinero, y luego también es otra cosa que piensan que todo el dinero que ingresa de diezmos y ofrendas es para el pastor. Y en general... Bueno, hay iglesias, general, no. hay iglesias en las que todo lo que entra es para el pastor, porque no están bajo una asociación, porque es muy diferente. Le iba a preguntar ahorita a Oscar, al pastor Juan, acerca de esto. ¿Qué tan pegado se podrá vivir una iglesia evangélica sin economía? Esa es una. A lo mejor son 2 o 3 preguntas, pero le englobas en una. Y la otra es, ¿qué tan pegada está el dinero a una iglesia? Porque habrá iglesias que sí, todo lo que entre lo administra el pastor, pero hay muchas iglesias que tienen un sistema económico en la iglesia o en su organización, que esto no es otra cosa más que administrar el dinero que entra. Entonces, cuando estás en una económicamente, y dejo aquí para que nos dé el comentario el pastor Juan Arevalo, económicamente es mejor estar en una iglesia que está asociada o en una iglesia independiente donde no se desconoce un sistema económico. No lo sé, porque a lo mejor alguien de nuestro radio escucha, de la gente que nos va a estar viendo a través de las plataformas del pastor, no entienden esta parte, Juan. Bueno, para empezar, respecto a lo que decían ahorita, yo no tengo fortuna, yo soy afortunado, tengo a Cristo de mi lado. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. y sí hay una gran diferencia entre una asociación que tiene un sistema económico y una congregación que es independiente, no está con ninguna asociación, y entonces no hay un sistema económico como tal. En alguna ocasión algún hermano se divide de la congregación de un servidor y dice, ¿sabe qué? Es que no estoy de acuerdo con el sistema económico de la iglesia y que es la carga muy pesada, y empieza a dar sus puntos de vista en cuanto a la economía. Entonces él se va de la congregación, hace o trata de levantar una congregación, pero resulta que les pone cargas más pesadas. Sí, yo no pido el diezmo, pero pido una cooperación semanal. Ah, caray. Entonces estás cayendo, yo creo que un poquito peor, ¿no? Sí, cambias el concepto. La Biblia dice en Génesis 28, 20 al 22 que Jacob hace un voto a Dios. Uh-huh. Porque muchos dicen también que el diezmo es de la ley, y que si el diezmo no se debe de pedir, y que el diezmo lo puede ir uno y llevarle a alguien que necesita en vez de dárselo al pastor. Tienen un concepto equivocado de la palabra de Dios. Y Génesis nos habla en 28, 20 al 22 que es antes de la ley, cuando Jacob hace un voto a Dios y dice, si va Dios conmigo, ¿verdad? Le dice a Dios, le pone como quien dice una condición, ¿no? Si queremos ver de esa forma, desde ese contexto, y le dice, si va Dios conmigo y me acompaña en este viaje que voy y vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dienes, el diezmo apartaré para ti. Entonces él hace un voto, él hace un compromiso con Dios, y dice la Biblia que derramó el aceite sobre la piedra. Y pueden decir muchos, bueno, ¿y qué quiere derramar el aceite? Bueno, el aceite era importante para los que se introducían al desierto. O sea, Jacob hace un voto, pero le ofrece primero a Dios. Antes de ofrecer un diezmo, le ofrece toda su provisión en cuanto a hidratación se requiere de su cuerpo a Dios, y le dice, yo confío en ti, si tú vas conmigo, aparte de esto que estoy derramando, aquí estoy entregando mi vida, porque el aceite, se dice que cuando había sed, se empezaba a hinchar la lengua y los labios, entonces ellos tomaban aceite y frotaban sus labios y su lengua, y eso evitaba que se pegara y que provocara algo más fuerte en su boca. Lubricaba incluso para limpiarse el cuerpo. Entonces Jacob derrama todo su sustento corporal, si lo queremos decir de esa manera, y entonces hace un pacto con Dios y dice, yo de todo lo que me des el diezmo voy a apartar para ti. Es antes de la ley. Y luego hay muchos que dicen, no, es que el diezmo llévaselo al que lo necesite. La palabra de Dios dice que el diezmo se llevaba al sumo sacerdote, y el sacerdote lo repartía, no tú, porque es de Dios. Entonces son muchos conceptos que la gente tiene equivocada. Yo creo que estar dentro de una asociación, y lo digo por la asociación en la que estamos sin menospreciar a los demás grupos, tiene mucho que ver, porque para empezar, pastor, nosotros hacemos un reporte mensual, sí, donde llevamos un reporte de economía a nuestras autoridades, y ellos tienen un contador y ellos pagan un impuesto
de eso que nosotros llevamos, y entonces ellos pueden hacer un arqueo y un análisis de cómo se está manejando la situación económica. De eso mismo que nosotros damos, nuestras autoridades sacan un pequeño porcentaje para hacer obras de altruismo, porque hay una casa hay un asilo y hay una casa de huérfanos, donde la iglesia los recibe y les está atendiendo y les tiene. Entonces hay una gran diferencia porque estamos monitoreados. Sí, porque tienes un sistema económico. Sí, hay un monitoreo y hay un arqueo. Sí. Y entonces eso nos está rigiendo y nos hace cierta manera ser cumplidos con las leyes de la institución, y eso pues nos aligera la carga moral y la carga espiritual y la carga física. No sé qué piensa el pastor Oscar. Sí, ahorita hablamos, porque tocaremos la base con la economía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nos daremos cuenta de algo genial por ahí. Pero ya habló de un sistema económico el pastor Arévalo acerca de las asociaciones que están bien organizadas, como hay muchas. En Ciudad Juárez hay muchas. Pero también, Oscar, hay pastores independientes con éxito y con bendición y con gracia y favor de parte de Dios, pero que carecen de un sistema. Y ahí cómo... que la gente puede determinar que ellos están haciendo el uso sin dar cuenta ni rendir cuenta a nadie. Y no con esto estamos juzgando y diciendo que estén mal, sino quiero que tú o le des a nuestros radioescuchas la percepción o la idea de este sistema. ¿Cómo se puede vivir? No, pues es que todos tenemos nuestro sistema. En el caso de nosotros tenemos un sistema implantado en la Constitución, estructurado. Hay un sistema, en las otras iglesias puede haber sistema de facto, o sea, a lo mejor no está bien estructurado o no tiene algo escriturado, pero se va formando por la acción, por el hecho. Entonces el pastor es un administrador. Sí, puede convertirse en un administrador. El pastor principalmente debe ser el administrador de eso. Ahora, aquí hay algunos detalles muy interesantes que nosotros debemos de considerar con lo que decía el hermano Juan. Nosotros en la iglesia, toda la iglesia o todas las estructuras de las iglesias se forman por 3 derechos que son muy importantes, 3 derechos. Uno es el derecho natural, el otro es el derecho divino, y el otro es el derecho institucional o eclesial, el derecho eclesial. Son 3 derechos que son muy importantes. En el derecho natural, nosotros entramos en los derechos que la misma o la propia naturaleza nos va dando, ¿sí? La propia naturaleza va inclinando. Por ejemplo, yo soy padre, mis hijas, ¿verdad? Yo tengo mis hijas, yo soy padre, ese derecho la misma naturaleza me lo dio. Soy mexicano por nacimiento, por tierra, porque ese derecho la naturaleza me lo dio, ¿sí? Y mexicano por sangre, porque ese derecho la naturaleza me lo dio. Yo vengo de padres mexicanos. Ese es el derecho natural. El derecho divino es aquel derecho que Cristo nos otorga a nosotros cuando recibimos el llamamiento. Nosotros recibimos un llamamiento, somos siervos de Dios, y entonces Dios nos va dando dones, nos va dando ministerios, nos está poniendo en ciertos lugares y vamos ejerciendo nuestro cierto derecho. Y luego viene el derecho institucional. El derecho institucional es aquel derecho que en base a estos dos otros derechos se va estructurando para que la iglesia funcione de una mejor manera. Y ahí va estableciendo reglas, va estableciendo líneas, va estableciendo ciertos estatutos. Nosotros en nuestro caso tenemos la Constitución, ¿verdad?, que nos va marcando ciertas reglas, pero aún hay reglas que no tenemos aquí, que a veces es necesario que se modifiquen o que se haga. Por eso tenemos nosotros un Congreso legislativo. Y entonces esas reglas se van estructurando y en base a la necesidad o la circunstancia de cada institución, ¿sí?, se va estableciendo ciertas reglas y ciertas líneas. Ese derecho, por ejemplo, el derecho de los diezmos y las ofrendas es un derecho natural. Es un derecho natural que Dios ya aceptó, como decía Juan, desde Génesis, ¿verdad?, en el capítulo 28, Él lo aceptó y lo estableció como una promesa perpetua, que no tiene nada que ver con la ley,
y no tiene que ver con el tiempo de la gracia, es una promesa perpetua que Dios No estableció. tiene que ver con procesos. Desde esa vez hasta ahorita, esa promesa sigue teniendo Sigue vigente. ese efecto. Amén. Y Dios, la promesa que dice de que Él que le entrega sus diezmos y la bendición que va a recibir, esa promesa sigue hasta ahorita y la va a recibir quien practique los diezmos Y las ofrendas. La mayordomía. Ahora, esos diezmos y las ofrendas, ¿cómo se administra? Bueno, pues ya viene el derecho eclesial, donde nosotros como administradores, como pastores, ya sea yo como parte de la institución, o sea una iglesia independiente, tiene la facultad de administrar esos bienes. Ahora, ¿cómo se deben de administrar? Pues siempre se tienen que administrar de la mejor manera, con la mejor ética, con la mejor moral. Sí, se tienen que administrar. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra. Porque ¿cuál era el propósito del diezmo? Dijo aquí Jacob, todo lo que reciba voy a apartar el 10 para ti. Para ti. O sea, para el Señor, para la obra de Dios. Entonces va el sentido de la obra Amén. de Dios, para el trabajo de la obra de Dios. Entonces el diezmo va en ese sentido. ¿Dónde entramos nosotros como pastores? Bueno, en el sentido de que nosotros trabajamos para la obra de Dios. Y de ahí, por ejemplo, la iglesia de nosotros dice, de todo lo que ingrese, un porcentaje se va a destinar para ayuda. ¿Será así en todas las asociaciones religiosas? ¿Todos tendrán un porcentaje? Pues no sé si todos... ¿O un pago? ¿Un salario? No, yo creo que todos deben de tener un pago. Deben de tenerlo. Pero no sé si sea lo mismo el porcentaje. Eso varía según el derecho institucional de cada congregación. Hay iglesias que son independientes, pero son iglesias muy grandes, de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y son independientes en el sentido de que no son como nosotros, una asociación apostólica, una asociación, ¿verdad?, religiosa. Con nosotros somos la asociación porque tenemos varias congregaciones que están asociadas. Ellos a lo mejor son una congregación, pero ahí tienen su estructura y manejan una economía. Ahora, hay iglesias independientes que son pequeñas y a lo mejor el pastor con la congregación decide que todo el salario que se ingrese de los diezmos sería para el pastor exclusivo. Pero yo no veo, hasta ahorita no veo yo que una iglesia muy grande le dé todo el salario al pastor, todo lo que ingresa de lo del pastor. En general, grande no. A lo mejor una iglesia pequeña, sí, pero pues los ingresos en una iglesia pequeña, nosotros tenemos gente de 100, de congregaciones de 100, de 200 personas, pero la gente también de nosotros no es gente pudiente en general, no es gente que tenga mucha economía, o sea, son cuestiones que va uno observando, entonces se va reduciendo. Entonces dentro de ese derecho institucional nosotros vamos estipulando, vamos diciendo cómo se maneja y cómo se administra, y ya a veces la congregación pues decide, ¿verdad? Pues hay gente que no le parece, siempre va a haber gente que no le parece cómo se administra, siempre va a haber gente dentro de nuestra iglesia o en las otras iglesias que no le gusta, porque a lo mejor ellos tienen un concepto de cómo se debería administrar esos diezmos y esas ofrendas. La vocación no se pierde cuando aparece el dinero y se convierte en una profesión, cuando aparece un salario, no limita la vocación y no te sube a otro nivel cuando profesionalizas la parte de la pastoral, y entonces hablamos de dinero y empieza la vocación, el llamado a limitarse a un salario. El hombre de Dios, sea un ministro ordenado, sea un laico como nos conocemos nosotros en la congregación, siempre va a depender de Dios y va a tener el temor de Dios en su vida. Así sea un profesional, sea un profesionista, la vocación no se pierde, porque esa viene de Dios y es la convicción que uno mismo tiene hacia sus valores y principios morales y espirituales. Entonces no debe de perderse la vocación, no debe de perderse en el trayecto, pero si se llega a perder, pues probablemente no era de Dios. Por lo pronto ya hizo un gran daño a la congregación. En el caso de nosotros como asociación tenemos un administrador, y a veces el administrador, aunque el pastor le diga necesito para esto, a ver, ¿por qué se lo voy a dar? Entonces tenemos un administrador y el administrador tiene sus ayudantes, y cuando se hace un gasto es
deber de nosotros llevar notas y facturas para que vean cómo se está desarrollando el manejo de las finanzas. Y entonces a veces nuestras autoridades nos dicen vamos a hacer un arqueo, y a veces van directamente con el administrador y piden, hacemos un MED cada 4 meses. Una reunión 4 meses con administradores y líderes, pero se hace distrital. Y entonces allá los agarran, cada coordinador los agarra por separado, y a ver, por ejemplo en evangelismo, cuántos se acercaron, cuántos ganaron, y en economía también hacen una evaluación, y ahí no nos piden la autorización para hacer esa evaluación, porque ellos están trabajando con ellos directamente por el sistema económico que tenemos. Entonces, ¿se pudiera llegar a perder en el camino? Sí, se pudiera llegar a perder, y muchos se han perdido y han perdido el piso, pero eso me habla a mí de que tal vez no era el tiempo de... Un sistema administrativo económico lo puede tener la institución. Hay instituciones que lo tienen, hay instituciones que no. Y yo te pregunto, Oscar, le sumas también en el comentario, si quieres, a lo que acaba de hablar el pastor Arévalo. Un pastor encargado de una congregación, sea de 1, 2 o 3, de 3 para arriba, hasta 5,000, creo que, o 7,000, creo que es la congregación más grande que hay en Ciudad Juárez. Debe trabajar, debe sostenerse, o es una obligación de la iglesia sostenerlo. Respóndeme esto y le suma, si quieres, a lo que habló el pastor. No, pues es que también hay que entender la necesidad de cada persona, ¿verdad? Ahorita mencionabas tú el aspecto de la vocación. Yo creo que la vocación es lo que te ayuda a entender te ayuda a entender qué te está impulsando a dedicarte a esto. Si tú tienes vocación, es por amor a Dios, es por el servir a la gente, es por enseñar a la gente. Ese es el interés principal. La vocación te marca el interés principal por el cual te acercas, ¿sí? Entonces, si tú te acercas con el servicio, y más sobre todo en la iglesia, porque uno tiene que acercarse por el llamamiento de Dios y el deseo de servir y ayudar a las demás personas, ¿sí? Ese es el punto principal. Pero el hecho de hacerlo no significa que no por eso no vas a recibir una ayuda, como en este caso dice la Escritura, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. Ahí está en la primera carta de Timoteo. Y el obrero es digno de su salario, dice, es digno de su trabajo. Yo creo que es importante que si la iglesia puede ayudar a sostener al pastor, para que el pastor se dedique a trabajar, ahora sí que de tiempo completo, es mejor. ¿Por qué? Porque le puede beneficiar a la iglesia. Decíamos en uno de los programas, ya quisiera yo que alguien entendiera la labor del pastor, porque dices que el pastor no trabaja, no, pues no sé qué sentido trabaja. Pues si hacemos una construcción en la iglesia, tenemos que andar ahí. Pero aparte de eso, los hermanos pueden decir, no, pues sí, pero el pastor ya se va y se descansa, ¿no? Pero 8 horas de estudio, tenemos que estudiar constantemente, leer, o sea, estar analizando la palabra, estar comprendiendo, dedicando tiempo, o sea, y si nosotros nos vamos a trabajar a un trabajo para generar un ingreso y mantenernos y dedicarlo, pues lo que va a pasar es que va a reducir el tiempo de dedicación a la obra de Dios, ¿sí? Ahora, si no sería ético exigirle a la iglesia que lo mantenga uno cuando la iglesia no tiene las condiciones para mantenerlo, ¿sí me explico? Ahí es donde sería lo ético, la base. Lo que pasa es que, deteniéndonos ahí, Oscar, es que esto es una línea muy cortita, porque cuando la iglesia sostiene al pastor, y el pastor no tiene una preparación, porque al final del día tú tienes quien te fiscalice a lo mejor no tu tiempo, tu habilidad, tu gracia para poder predicar el evangelio. Cuando alguien está ahí enfrente y te sostiene, entonces pones en una postura, o pareciera que lo ponemos en una postura de pedirte cuentas, de ser un ente que te pide que le rindas cuentas. Que le rindas cuentas a él, porque al final del día él te sostiene, él te da, y entonces pues hay las dos
las dos caras, ¿verdad? Aquel pastor que se prepara, que prepara sus 8 horas o que prepara sus 2 horas de sermón, que escudriña no nada más el texto bíblico, sino que le pone un poco de historia, se prepara en los institutos, va, busca las ovejas, todo este tipo de cosas. Pero al final del día habrá alguien, el pastor de la esquina que vemos que casa de Dios y no tiene un registro, no tiene nada, y se reúnen ahí 40 gentes, 30 gentes. Entonces, el pensamiento general del pueblo evangélico es, pues viven de lo que se les da, y al final del día esto parece que nos están haciendo un favor también. Sí, pues parece que nos están haciendo un favor, ¿verdad? Están pagándonos, ahora sí como se puede decir. Si nosotros nos acercamos con ese interés económico, pues nos va a condicionar las cosas. La gente nos va a condicionar y las personas nos van a condicionar. Si nosotros nos acercamos con ese interés económico, pues a mí me han tocado personas que me han dicho, pastor, yo no voy a dar los diezmos. Ah, bueno, pues usted, si no da los diezmos, yo no me preocupo que la gente si no da los diezmos en ese sentido, porque le digo, al que le va a afectar primeramente es a usted, de acuerdo a la promesa y a lo que dice la palabra de Dios. A mí no, porque yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios, a mí Dios me genera a mí. Yo estaría mal si yo estuviera pensando exclusivamente en ese salario que la iglesia me puede dar a mí, porque entonces ahí ya me condicionaría a mí mis conductas y mi comportamiento. No regañaría a un hermano para que no se enojara, sí. Y no fuera a dejar de diezmar. Y es un pensamiento general de la iglesia, que tú al que diezma lo tratas bien y al que no diezma lo tratas de la patrona. No, es que nosotros, el trabajo de nosotros no es ese. Si un hermano está actuando de una manera mala, incorrecta, y yo tengo que reprenderlo, como dice la palabra de Dios, exhortarlo, enseñarlo, y aunque se enoje. Ahora, si mi intención realmente es el económico, claro que me va a afectar. Ahora, si mi intención no es el económico, a lo mejor dentro de lo que me dan puede afectar, sí, pero en mi desarrollo, en mi trabajo y todo, a mí no me va a afectar, porque yo no dependo de esa situación. Yo estoy confiado en que Dios va a proveer lo que yo necesito. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, como iglesia apostólica, nosotros hay un porcentaje de ingreso que se queda en la iglesia, que se va a nuestra institución, y de ese porcentaje para los pastores nos queda un porcentaje ya más bajo, ¿verdad? Para nosotros como pastores. Y entonces, a veces si una persona no diezma, pues lógico que va en base a ese ingreso total que se lleva, y diezma, pues lógico que el ingreso de esa semana a mí me va a tocar menos, ¿verdad? Ahora que estuvimos en la pandemia, pues lógico que si la gente no diezmaba, pues el pastor no tenía su salario, ¿sí? No tenía su salario. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, sabemos que Dios va a proveer. ¿Es bien utilizada la palabra salario? Pues puede ser, sí, eso es su trabajo. trabajo. ¿Las relaciones con asalariado? No, es que es un trabajo, por eso dice el obrero es digno de su salario. Ahora es un trabajo, pero nuestro interés no es el dinero, nuestro propósito es la diferencia. Nosotros nos acercamos por dinero, porque si fuera por dinero, yo creo que estaríamos trabajando en otro lugar, sí, ¿no? Ya hubiéramos corrido, la verdad. Ya estuviéramos corriendo. Ahora, pues. hay hermanos, hay gente de la congregación que dice: lo que usted construyó, lo construyó porque yo le di por mis diezmos. Si usted está haciendo esto es por lo que yo doy. Si usted compró una silla es por mis diezmos. No, ya no es tuyo. Si tú se lo ofreciste a Dios, desde el momento en que se lo estás ofreciendo a Dios, ya no es tuyo. No te pertenece. ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera el 90? Bueno, si el 10 va, entonces ya no es tuyo. No se está construyendo por ti, porque tú lo diste. No es tu dinero, ya le corresponde a Dios y al administrador, y en eso cada uno de los administradores debemos de ser fieles. Y si somos infieles, Dios nos pedirá cuentas de la economía mal manejada. Ahora, como pastores pertenecemos a una asociación y también diezmamos, porque muchos dicen, bueno, ¿y el pastor? Nosotros como pastores damos nuestro diezmo mensual, por mes, pero damos nuestro diezmo. Y es que eso es lo que estamos predicando. Yo no puedo recibir si no abro la mano para dar. Si yo no doy, yo no recibo.
Entonces, mucha gente está con el concepto equivocado. No es todo del pastor. ¿Y qué será de aquellos que tienen una iglesia individual o independiente? ¿Diezmarán? Yo creo que sí, ¿no? Deben de, a lo mejor lo canalizan hacia alguna obra altruista, y eso es un diezmo y se vale. Nosotros, en el caso de nosotros, tenemos un sistema de gobierno económico al cual nos estamos apegados y el cual tiene años funcionando, desde 1932 aproximadamente tiene funcionando este sistema de gobierno que se implementó de esta manera, y entonces se ha ido modificando poco a poco, y como pastores nos tenemos que apegar a él y tenemos que estar de acuerdo. De hecho, cuando vamos al ministerio, al pastorado, al ministerio ordenado, nos preguntan, ¿está de acuerdo con el sistema económico de la iglesia? Y uno dice, amén, estoy de acuerdo. Entonces no tenemos por qué hacernos fuera de la razón. Nosotros estamos dentro de esta dinámica, y en lo personal pues he sido bendecido de parte de Dios, muy bendecido de parte de Dios al practicar mi mayordomía y al ser fiel con la economía de la iglesia. 96.9 Radio Consentido. Estamos hablando de economía, estamos hablando de algo que a ti, querido Radio Escucha, a ti, querido hermano, que nos vas a ver a través de las plataformas de internet del Pastor Omar compartimos esta transmisión, todo lo que aquí hacemos los martes a las 11 de la mañana, y estamos hablando de economía. Yo estoy convencido, estoy seguro que todo mundo ha pensado en su casa, con su familia o hasta para su interior, ¿qué harán con el dinero? ¿O por qué tenemos que hablar de dinero? ¿Por qué se tiene que manejar dinero en la iglesia? Bueno, ya lo han dicho aquí, el Antiguo Testamento está lleno de historias en las que se tenía que hablar de economía, se tenía que hablar con dinero. Ya dijeron una historia, los artefactos del templo estaban revestidos de oro, lo mejor, o sea, todo tiene que ver con valor. Todo tiene que ver con valor, todo en el Antiguo Testamento. Si vemos al Nuevo Testamento, bueno, también hay muchas historias que tienen que ver con dinero o con valor. Una de ellas, y lo recuerdo ahorita, es el momento en el que se acercan estos tres personajes cuando Jesús ha nacido. Uno de ellos le llevaba oro. Amén. Bueno, y viajar 3.000, 4.000 kilómetros de distancia para darle una pepita de oro al que ellos reconocían como rey, pues yo creo que no era el sentir de esos tiempos, era suficiente oro, le llevaron oro al maestro. Tiene que ver con economía, o sea, si hablamos del Antiguo, hablamos de economía, si hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de economía. Con el nacimiento de Jesucristo, se va con María y José, se van con Jesús a Egipto y viven. Yo me imagino, no lo dice el texto bíblico, pero yo imagino que seguramente agarraron del oro que le llevaron a estos personajes para poder vivir antes de poner la carpintería, la ponen en Jerusalén, pero ellos tenían que vivir de alguna manera en una tierra, en un país extraño, entonces de alguna manera vivían, y tiene que ver el mismo nacimiento de Dios con dinero, con oro, con bienes, con valor. Entonces por eso es importante que toquemos este tema, y estamos hablando de economía, y en este programa y en el que sigue estaremos hablando de la economía de la iglesia. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿debe un pastor trabajar o no debe trabajar? Pues muchos pastores tienen su trabajo o tenemos nuestros trabajos eventuales, y yo no le veo ningún problema. Aquí el asunto es como decía el pastor Oscar ahorita en el comentario anterior, hay pastores independientes que tienen hasta 5,000 miembros, 7,000 miembros, 1,000 miembros. Entonces su demanda hacia la demanda del pueblo hacia el pastor se sobrecarga. Y por esa razón es muy probable que un pastor con una congregación ya suficientemente grande abandone su trabajo y se ponga a trabajar directamente en la obra. Y no es que deje de trabajar, sino que ¿a qué horas es tu hora de entrada como pastor? ¿Y a qué hora sales? Sí, no. A veces son las 11 de la noche. Ayer me estaban llegando mensajes a las 11, casi las 11 de la noche, ¿no? 10 de la noche, 10:30. Terminamos una clase, estamos en una materia que acabamos de impartir, terminamos la clase virtual y luego vamos y nos estamos tomando un café y empiezan a entrar mensajes y mensajes de un hermano y otra hermana y otra hermana y una llamada. Entonces dejo un rato la comodidad de estar ahí con los amigos, con la familia, y me salgo por atender una llamada y entro y sigue sonando el
el mensaje, el WhatsApp, el Messenger, y entonces no tenemos un horario de entrada ni tenemos un horario de salida. Precisamente el domingo le digo al pastor Oscar, después del culto tuve que platicar con 4 hermanos de la congregación que me llevó un tiempo suficiente. Termino de hablar con ellos y está una parejita de novios ahí que quieren hablar conmigo porque se quieren tratar, y entonces me dicen, y quiero que nos acompañe a la casa de los papás porque quiero pedir permiso, y ahí vamos para allá. Saliendo de ahí voy a visitar a otro hermano que necesitaba la visitación. Total, llegaron a la casa el domingo a las 10, 11 de la noche. Entonces no tenemos un horario de entrada, no tenemos un horario de salida, y si eso no es trabajo para los demás, bueno, no sé a qué le llamarán trabajo. Pero hablando en lo profesional, yo creo que tú, Pastor Samuel, abandonaste tu trabajo, tu carrera, porque ya te lo demandaba la obra de Dios. Sí, ya no podía, llegó un momento en que ya no podía manejar las dos opciones. No dejaste de trabajar porque fueras flojo, porque no quisieras. Dejaste de trabajar porque te lo demandaba la obra de Dios. Y ese es precisamente los valores y el amor que se le tiene a la obra. O sea, tal vez si yo no tuviera el llamado, yo no hubiera dejado tu trabajo. Si yo estuviera en tu lugar. En lo personal, yo tenía una tortillería, estaba a cargo de 5 supervisores, y mi esposa siempre ha tenido su negocio. Económicamente estaba, especial. Mi esposa tenía su camioneta, yo tenía mi camioneta. No comíamos en la casa, puro restaurante. Entonces, llega el momento en que vengo a la obra de Dios por la demanda, y ya para que nos habla ahorita. y tenemos que dejar todo esto. Entonces no dejamos de trabajar por flojera, dejamos de trabajar por amor a la obra de Dios. Y yo creo que dentro del trabajo pastoral es más trabajo que el tener un horario de oficina. Entonces si un pastor trabaja, lo aplaudo. Si un pastor no trabaja por la demanda de la congregación, también lo aplaudo, porque para las dos cosas se necesitan pantalones. Sí puede trabajar un pastor, como decía Juan, tiene que ver mucho con la demanda. Debemos entender que Dios es nuestro proveedor. El medio por donde provee puede variar y cambiar. Amén. Ya sea que nos provea por medio del ingreso de la iglesia, o ya sea que nos provea por medio del ingreso de un trabajo ahora. Pero si nosotros dejamos la obra de Dios por el trabajo, estamos mal. Tenemos que tener como prioridad la obra de Dios. Estamos hablando de economía en la comunidad evangélica. Y hoy no nos va a dar tiempo, nos quedan pocos minutos para terminar, pero también quiero que le demos una entradita a esta parte de que la congregación a lo mejor está falta de conocimiento, donde deja de ser propiedad, ya lo dijeron aquí así superficialmente, donde deja de ser tuyo el 10% o la ofrenda, y la diferencia entre diezmo y ofrenda. Y luego dónde deja de ser tuyo el diezmo y dónde comienza a ser parte del reino espiritual, y luego cuál es la verdadera bendición, dónde se apertura, dónde se ejecuta la bendición para aquel que es fiel, en qué momento, porque puede haber alguien que diga, yo no necesito dinero, yo estoy siendo súper mega bendecido, estoy muy bien. Pero hay otro tipo de bendiciones que se activan a través de la fidelidad, sobre todo de la fidelidad en lo económico. Entonces, no nos va a dar tiempo, nos quedan 4 minutitos para terminar, pero yo quiero que le demos entradita a esto, muchachos. Bueno, la palabra de Dios marca un texto clave y dice, cada uno de como propuso en su corazón. En el momento que ya lo propusiste, en el momento que ya lo decidiste, en el momento que ya estás convencido. Si yo propongo dar el 8 y no el 10, porque al final del 10 el texto dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La propuesta te da apertura para que sea una forma tuya de dar. Y en cambio vemos otros textos bíblicos en los que nos habla de un porcentaje, de una cantidad. Bueno, precisamente es a donde quiero llegar. Vamos. Déjame terminar, porque habrá muchos que se van a querer beneficiar de este texto bíblico sin hacer un contexto, sin hacer un exégesis. Cuando está diciendo que cada uno de como propuso, está hablando de ofrenda. Porque decías tú, ¿cuál es la diferencia? El diezmo, la ofrenda. Ese texto es directo a la ofrenda. Hay ofrendas de paz. Bien. Sí. Hay ofrendas de sacrificio, la Biblia me lo marca. Hay ofrendas para la abundancia. Sí. Hay ofrendas por convicción. Esos son distintos tipos de ofrenda que estaremos viendo en el próximo programa. Pero dice, y cada uno de cómo propuso. Cuando tú propones tanto tu ofrenda como tu diezmo, ahí habla de proponer, no habla de cantidad.
Cuando tú ya lo propusiste, ahí ya hace un cambio lo que tú vas a dar, sea el diezmo o la ofrenda, a un sentido espiritual y por lo tanto genera bendición en la vida del congregante. Nos queda un minutito, Oscar. Dice la Biblia que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre sembrare, pues eso también segará. El diezmo no es de nosotros, ni aun cuando lo recibimos. Nomás lo recibimos para darlo. Sí, es un conducto. Ese es el punto, ¿verdad? Pero si lo das en la obra de Dios, pues lógico que va a haber la bendición. Se activan ahí. Sí. Bueno, lo das, pues. Ahí, ¿no? Estamos a un minutito de terminar y yo quiero a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan a través del 96.9, nos queda un minuto. Yo quiero decirle o pedirle a los pastores, porque nos escuchan aquí, algunos nos ven, pero no saben dónde están sus congregaciones, aunque no están tan en el oriente, pero es posible que alguien sepa dónde está tu templo, Oscar. Está ubicado en la colonia Luis Echeverría, calle Mariano Escobedo 5018. Allá está ubicada la iglesia, la número 30. Ahí en Google Maps, ahí ponen 30 Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y ahí les va a dar la ubicación. Yo quiero decir que en la iglesia de Oscar se predica un sermón tan claro y tan entendido. Ellos son maestros en el instituto, entonces si vives por aquella región, no te cambies de iglesia, brilla donde estás, pero si no tienes un lugar donde congregarte o quieres ir un domingo a visitarlo, a su servicio de los domingos vas a encontrar un buen mensaje. Pastor Arevalo. Amén, estamos en la colonia Ampliación Aeropuerto, calle Cotufa, número 5699, atrás de la Plaza del Reloj del Ajilo. Estamos en Google Maps también como Iglesia Apostólica Manuel número 41. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 10, y en 15 días estaremos reaperturando lo que es la escuela bíblica dominical también. Por ahí los esperamos, serán bienvenidos. Si no tiene dónde congregarse, estamos con los brazos abiertos. Si tiene una congregación, un pastor, sujétese y ame a su pastor. Quiero aprovechar, hermano Samuel, antes de despedirnos también para darle gracias a Dios por la vida de mi hija. El día de hoy cumple 18 años y pues, estoy bien agradecido con el Señor por ello. Felicidades, Joana. Bueno, felicidades, Joana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero decir que en la iglesia del pastor Juan Arevalo llegue temprano porque se llena, y va usted a encontrar buena alabanza, va a encontrar buena palabra, va a encontrar un buen lugar donde refugiarse. Ya lo dijo él, lo digo yo también. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted se congrega, no estamos aquí para traernos almas de otras congregaciones. Usted brille donde está, usted sirva donde está, usted quédese donde está, y si en algún momento pues quiere ir a escucharlos, vaya. Si no tiene un lugar, vaya ahí con el pastor Juan, ahí se va a encontrar bien. Apóstoles de los Hechos, estamos hablando de economía en la iglesia, tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que usted piensa. Vamos el próximo programa a traer lo que usted piensa de su pastor, en qué se lo gasta, por qué se lo gasta, pero también estaremos hablando de la bendición, de lo que se reactiva, de lo que se activa más bien, cuando usted dispone su economía para el servicio del Señor, y no toda, una parte, porque el Señor es justo, Él es un Dios amoroso, y Él sabe también que usted tiene que invertir en su familia, tiene que invertir en sus hijos, en sus nietos, tiene que invertir en su hogar, tiene que invertir en sus medios de transporte, y Dios es un Dios tan amoroso que te pide una mínima cantidad y te deja con la mayor parte, pero a cambio de esa mínima cantidad Él derrama una lluvia de protección en el día malo, en el día en el que a lo mejor no lo necesitas, pero el día que lo necesites, Él va a estar ahí para proteger. Amén. Apóstoles en los Hechos, Radio Consentido 96.9 FM, y también un abrazo en la plataforma de las personas que ven el canal del Pastor Omar Barraza. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos reencontramos martes a las 11. Bendiciones. Bendiciones.